Bueno, siguiendo con un par de elementos de los que presenté al principio de la jornada y dando cuenta de este progresivo introducción del tema del cambio climático en las políticas públicas, si uno mira cómo ha evolucionado en el tiempo, la ley de base del medio ambiente, la ley 19.300, no hablaba de este tema de cambio climático. ¿Ya? Fue recién el año 2010 cuando se hace la modificación a la ley 19.300 a través de la ley 20.417, en que se crea el Ministerio del Medio Ambiente y también aparece por primera vez explícito el tema del cambio climático. Eso no es casualidad en el fondo. ¿Ya? La ley 19.300 es una ley de los años 90, ¿ya? En que el tema del cambio climático no era el tema relevante, no era el tema que está puesto arriba de la mesa en la noticia, en la prensa, que es ahora. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, cuando se hizo la modificación a la ley de base, no hubo ninguna contrariedad en que se introdujera por primera vez el concepto de cambio climático explícitamente en una ley chilena. La noticia fue que no solamente se introdujo el concepto, se dijo que se entenderá por cambio climático tal o cual, sino que progresivamente se dio una estructura para ir avanzando en temas de cambio climático. Por ejemplo, un mandato. ¿Ya? Y el mandato es que corresponderá al Ministerio del Medio Ambiente proponer políticas y formular planes y programas y planes de acción en materia de cambio climático. Esto se suma al rol coordinador que históricamente ha tenido el Ministerio del Medio Ambiente. El Ministerio del Medio Ambiente trabaja en conjunto con otros ministerios. El Ministerio del Medio Ambiente probablemente es de los ministerios que introdujo primero conceptos como el de la participación ciudadana dentro de las políticas públicas, cosa que algunos otros ministerios, como el Ministerio de Energía, ahora en su agenda que presentó hace una semana, lo saca a colación, ¿no? Pero para nosotros, como Ministerio de Medio Ambiente, el tema de la participación ciudadana no es mayor novedad a esta altura. El segundo elemento es que el tema del cambio climático introduce, y eso lo dije al principio, un elemento bastante fuerte de intersectorialidad. ¿Ya? Y desde ese punto de vista nosotros entendemos que el tema medio ambiente y cambio climático es solamente una mirada o una parte de este prisma multisectorial asociado a la política pública y el cambio climático. ¿Cuál es la situación actual? Y por eso yo les contaba que progresivamente se va elaborando mucho más. En el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, en el cual se establece explícitamente mandatos y requerimientos y trabajo a hacer bajo una lógica de un programa de gobierno que se plantea como hacia dónde se tienen que enfocar las acciones y por las cuales hemos recibido el mensaje como funcionario de gobierno de lo importante que es el programa y que el programa se cumpla y que en la medida que el programa se cumpla, en el fondo se va a estar respondiendo a el requerimiento democrático que se hizo, ¿ya? O sea, el que el actual gobierno sea el elegido, en el fondo, parte importante pasa también por el tipo de idea y el tipo de conceptos que ofreció realizar en los siguientes 4 años. Quiero mostrarle algunos elementos nomás. Este es un párrafo, como les decía, un párrafo explícito que aparece en Cambio Climático, que nunca antes había aparecido en forma tan prístina lo importante que era el cambio climático y tareas por hacer. Porque esto no es solamente una declaración de principios, sino que esto es un mandato de cosas que hacer. Por ejemplo, tiene que establecerse un Consejo de Ministros que trabaje los temas de sustentabilidad en conjunto con el cambio climático. ¿Ya? Y esto es una nueva capa desde el punto de vista de la toma de decisiones. ¿Ya? La toma de decisiones no es una toma de decisiones que se toma, es una toma de decisiones asociada al alto nivel. ¿Ya? Desde el punto de vista de cómo funciona o cómo opera el gobierno, está la presidenta y la línea que viene abajo son sus ministros. Entonces un consejo de ministros le da una fortaleza al tema del cambio climático que se quiere explicitar.
El segundo elemento es elaborar, dice, un nuevo plan nacional de cambio climático en 3 ámbitos, en el ámbito de la adaptación, la mitigación y la creación de capacidades. Nuevo mandato, ¿ya? Porque si bien durante el año 2008 se trabajó en un plan de acción del cambio climático, ese plan de acción de cambio climático tenía una mirada bastante yo diría, de la mirada de la década anterior respecto a cómo abordar el cambio climático. O sea, una identificación del fenómeno, vínculos con ciertas políticas que se estaban haciendo. Aquí el mandato es distinto. Aquí el mandato es explicitar con una visión, por ejemplo, transversal e integrada, cómo abordar el tema del cambio climático desde el punto de vista de una política pública. Por último, es el tema de que en los últimos años Chile ha trabajado en conjunto, como parte en realidad de Naciones Unidas, en buscar una manera coordinada de enfrentar los impactos que tiene el cambio climático, ¿ya? Chile es signatario de la Convención de Cambio Climático, lo que se llama la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático, y como tal, Naciones Unidas le ha pedido a los países que hagan distintas contribuciones explícitas de cómo contribuyen a mitigar los impactos del cambio climático y también a adaptarse al cambio climático. Entonces también aquí aparece el tercer concepto, que es el concepto del compromiso, ¿ya? Pero lo que nos trae acá es el tema más de adaptación. El tema de adaptación, como les decía, ya empezó a trabajar cuando se hablaba de este Plan de Acción Nacional de Cambio Climático que yo les mencionaba. La gracia es que en su momento ya supo identificar sectores en los cuales había que hacer una mirada más concreta respecto a cómo adaptarse. Sectores relevantes como el de los recursos hídricos, la biodiversidad, sector silvoagropecuario, energía, pesca, acuicultura, salud, infraestructura, ¿ya? Hemos avanzado, ¿ya? El año pasado se oficializó por parte conjunta del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente del primer plan de adaptación al cambio climático para el sector silvoagropecuario. Actualmente estamos en la producción de nuevos planes de adaptación sectoriales. El año pasado hicimos consultas públicas para un plan de adaptación al cambio climático de la biodiversidad chilena y para un plan nacional de adaptación al cambio climático. Este año, en el segundo semestre, tenemos contemplado hacer la consulta pública para el plan de adaptación al cambio climático del sector de la pesca y la acuicultura. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que ya existe un camino, ¿ya? Cuando en el fondo se pone este programa de gobierno y se dice que hay que hacer un nuevo plan de acción de cambio climático, lo que hará es construir construir sobre un plan ya existente en el fondo, ¿ya? Y esto es consistente con que haya un trabajo dentro del Ministerio del Medio Ambiente materializado en lo que se llama la Oficina de Cambio Climático. La Oficina de Cambio Climático fue creada oficialmente el año 2013. No obstante, operaba desde que ya el Ministerio de Medio Ambiente existe en distintos ámbitos, el ámbito de la mitigación y estrategias bajas en carbono, de la educación y sensibilización en cambio climático, de los arreglos institucionales, estamos actualizando el inventario de gases de efecto invernadero. Lo que me trae aquí hoy día es el tema de la vulnerabilidad y adaptación. Y lo que quiero presentar acá es que estamos trabajando en un conjunto de temas que, como todos, están vinculados al tema del cambio climático, ¿ya? En particular, los planes de adaptación, como indicaba, tienen una lógica, tal como se ha planteado, una lógica sectorial. Y para eso trabajamos primero bilateralmente, ¿ya? Si el tema es bilateral, trabajamos con el Ministerio de Agricultura o con el Ministerio de Salud, actualmente con la Subsecretaría de Pesca. ¿Ya? Ellos son nuestros socios con los cuales los empoderamos para poder hacer planes de adaptación al cambio climático,
tenemos una escala de tiempo, sabemos que estos planes de adaptación son difíciles de realizar y estamos esperando trabajar de acuerdo a esta lógica en los próximos 2-3 años en poder liberar esta agenda de planes sectoriales de adaptación. Bueno, esto es lo que les estaba comentando, ¿no? Que tenemos ya un plan sectorial silvoagropecuario y trabajando también en planes de biodiversidad. ¿Cómo hacemos estos planes de adaptación? Estos planes de adaptación funcionan con una lógica similar con las cuales la Ley de Base del Medio Ambiente establece que se deben hacer planes de descontaminación. Es decir, tienen que tener un procedimiento regulado, un procedimiento en el tiempo, que va a través de distintas fases, desde la generación de información hasta la preparación, en este caso de un plan a nivel de gobierno, hasta un anteproyecto que pasa por un proceso de consulta pública de 60 días, de modo que pueda haber la oportunidad para los distintos sectores de la ciudadanía y también de otros sectores, el sector privado, el sector académico, de presentar qué opinan respecto a este borrador de anteproyecto, con esos insumos, que en el caso del Plan Nacional de Cambio Climático han sido más de 400 observaciones, y que como metodología tenemos el deber de responderlas una por una y por lo tanto nos tiene bastante ocupados. Llegaremos y en general llegamos a elaborar versiones finales de plan de adaptación al cambio climático. La novedad es que queremos que este proceso sea parte de la agenda, de la nueva agenda del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. El primer plan de adaptación, que fue un plan de adaptación de silvoagropecuario, que fue aprobado en la administración anterior, no tenía esta lógica de Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Entonces lo que se hizo fue un trabajo bilateral con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente en su conjunto, se dio una aprobación, ¿ya? Vemos que existen muchas más posibilidades, muchas más maneras de amarrar la implementación del plan en la medida en que podemos usar esta nueva estructura que nos entrega el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. ¿Qué nos queda? Queda mucho. Pero en el corto plazo lo que tenemos que hacer es implementar. En el corto plazo lo que tenemos que hacer es recibir estas señales, recibir estos mandatos que nos están dando y poder trabajar en la integración, ¿ya? Entonces, ¿cómo pasamos de estos mandatos, de estos planes de gobierno, de esta idea de que construyan un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático que le dé el peso? Bueno, ese es el desafío que viene, por una parte desde el punto de vista de este Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Un segundo elemento tiene que ver con la implementación de estos planes, ¿ya? Desde el punto de vista de la política pública, se hace sentido si es que estos instrumentos tienen la capacidad de que vayan guiando lo que ocurra en el país. Dependiendo del tipo de adaptación que se quiera hacer, y lo vimos en la primera presentación, puede haber más o menos involucramiento de distintos actores, del sector privado, del sector local, del sector del gobierno central. Muchas veces eso va a estar asociado a financiamiento, ¿ya? Y eso también es un tema que queremos avanzar y abordar desde el punto de vista del cambio climático. Entendemos que el cambio climático es una oportunidad de desarrollo, entendemos que el cambio climático es una oportunidad para crecer sustentablemente, pero eso se tiene que hacer a costa, en el fondo, de mirar también cómo se financia esta nueva mirada. Esta nueva mirada no es entre comillas, gratis, ¿no? Sino que incluye las acciones que hayan que hacer para lograr una mejor
adaptación. Y por último, pero no menos importante, el levantamiento de nueva información. Y eso cobra mucho sentido acá cuando el CR2, cuando la academia está buscando nueva información, nuevas visiones para poder aportar a la política pública. Y por una parte nunca es poca la información que se necesita, por otra parte lo que esperamos a través de proyectos como este es que la información sea no solo de la calidad, porque estamos seguros que la calidad va a estar, ¿ya?, sino que de la relevancia para que pueda causar un impacto en el diseño y la aplicación de políticas públicas. Bueno, eso es lo que quería contarles hoy día. Muchas gracias.